Que te voy a decir no es tan complicado de imaginar, de hecho probablemente sí ha pasado ya. Piensa en un caso hipotético en donde el gobierno de tu país decide aprobar una ley que tú consideras que es totalmente injusta, pero al momento de que estás quejándote con alguno de tus amigos, te dicen, pues no importa si es injusta, es la ley. ¿Tú qué pensarías respecto a eso? Tu amigo tiene razón en donde a pesar de que tú sientas que no hay algo claro, que no hay algo justo realmente, vale la pena respetarlo. Porque aquí la cuestión es que, por ejemplo, si en este caso hipotético, tú sientes que esa ley nueva viola totalmente la dignidad de la persona humana, aún así la tienes que respetar por ser ley y porque en tu gobierno, en el gobierno de tu país, se está dando de esa manera. ¿Qué debería importar más? ¿La ley que hicieron los hombres o una justicia que está por encima de cualquier ley? Hace 2400 años, dos filósofos sofistas específicamente, que de ahí se desarrolló un poco más con sus discípulos, tuvieron a bien cuestionar y poner en duda la validez de las leyes por encima de una ley impuesta directamente desde la naturaleza. Preguntas y afirmaciones terminaron tambaleando la manera de organizarse socialmente a la Grecia de su tiempo y terminaron fundando una de las corrientes de sofistas más conocidas, la corriente naturalista. Para introducirnos al problema necesitamos primero entender dos conceptos griegos. El primero, la palabra nomos, que significa ley. Y el segundo, la palabra physis, que significa naturaleza. Ya cuando estuve hablando de los filósofos de la physis, que te voy a dejar por aquí en la tarjeta, tengo ahí toda una playlist que está hecha para ti, pues tal cual hemos visto cómo aquellos filósofos pues estaban buscando el origen de todo a través de la naturaleza, del cosmos y demás. Bueno, pues más o menos entendiendo este concepto griego de physis, vamos a poder desarrollar el resto. Principal distinción que los griegos veían entre nomos y physis, pues era tal cual que nomos es establecida por los hombres, por el ser humano, y physis pues no depende de nosotros tal cual, ya está ahí sin necesidad de que nosotros tengamos que promulgarla o tengamos que eh, anunciarla, establecerla. Más bien al ser humano le toca simplemente descubrirla. Y aquí aparece una pregunta que de hecho, desde que vimos el video anterior con los filósofos ergotistas y los filósofos políticos, pues quedó como pendiente. Lo justo es tal cual así porque lo establece un grupo de personas o ya lo es por el simple hecho de que la naturaleza está establecida así. La filosofía de aquellas épocas empezó a cuestionarse tal cual si nomos y physis tenían una contraposición en el hecho de decir, bueno, existe la ley porque así se estableció o realmente hay una justicia fuera de las leyes promulgadas por los hombres. ¿Podemos considerar algo injusto o justo de manera natural o necesariamente tuvo que haber establecido algo por convenciones humanas? Hagamos un pequeño experimento. Supongamos que hay dos países. En el primer país, robar está prohibido y en el segundo país, robar no está prohibido. Ahora viene la pregunta, ¿en cuál de los dos países sería injusto robar? Aquí tal vez nos pudiéramos ir luego con la finta de que, bueno, pues si en el primer país está prohibido, entonces es injusto robar en el primer país y en el segundo país es justo poderlo hacer. Pero aquí es donde tal cual nos podemos cuestionar. ¿Dejó de ser injusto el quitarle a una persona alguno de sus bienes simplemente porque la ley así lo decide? ¿Realmente eso es lo que lo determina? ¿Una ley escrita? ¿Algo deja de ser justo o injusto simplemente porque una ley lo dice o lo deja de decir? Al principio pudo haber parecido una pregunta sencilla, pero si lo analizamos con profundidad, podemos cambiar totalmente nuestra noción que tenemos de justicia, porque casi siempre pensamos en el sistema de justicia, pensamos en las leyes. Entonces, ¿realmente las leyes escritas por una sociedad son las que la determinan? ¿O hay algo más? Y bien, al principio de esta charla de café te decía que hubo dos filósofos específicos dentro de la sofística que buscaron cuestionar
esto que hemos estado dialogando. Entonces, el primero del que te quiero hablar el día de hoy es Hipias de Élide. Este señor, de hecho, aparece en uno de los diálogos de Platón, y cuando uno se queda con la idea de Hipias solamente por el diálogo, pues ves a una persona, pues un poco, no sé, pudiéramos decir atarantado. Si le pregunta sobre la belleza y Sócrates le pregunta a Hipias sobre la belleza, y Hipias le dice que la belleza es pues una mujer bella. Y ya de ahí Sócrates con su método mayéutico empieza a hacerle preguntas hasta dejarlo en jaque, a tal punto que le da a entender que pues nada tiene que ver la belleza que él piensa como tal cual de una mujer, que es efímera, comparado con la belleza de los dioses, que para Sócrates pues eran realmente lo bello. Entonces, basándonos en Platón y sus escritos, vemos a Hipias pues que dan ridículo. Pero este filósofo tuvo mucho que aportar, y realmente creo que es un tema bastante interesante en la parte social. Este señor observó algo que en su tiempo pues les resultaba bastante incómodo a los griegos. Una de las cuestiones pues es tal cual esta. Las leyes dividían a las personas. Esta persona es ateniense, esta persona es espartana, esta persona es una persona extranjera. Incluso sabemos que la democracia que tanto se presume que nació en Grecia, pues no era como ahorita la entendemos. El simple hecho de que solamente se consideraba por la ley ciudadano griego, o mejor dicho, ciudadano ateniense, a los hombres, dejando excluidos a las mujeres y a los niños. Los niños y las mujeres entendemos ahora, al momento de analizar la historia griega, que no eran considerados ciudadanos. Entonces Hipias veía que las leyes hacían esta división, pero que la naturaleza no reconocía estas fronteras. Para este sofista, la naturaleza nos hace semejantes a todos. Las convenciones humanas son las que nos dividen. Y ahorita nuestro deseo de igualdad, pues suena como algo bastante bueno, ¿no? Todos somos iguales, todos tenemos una misma dignidad por naturaleza y demás. Pero imagínate decirle esto a una sociedad griega, a una sociedad ateniense de su tiempo, en donde veían bastante importante el hecho de tener el estatus de ciudadano griego, de ciudadano, bueno, mejor dicho, vuelvo a lo mismo, ateniense, ¿sí? De hecho, después esto se va a pasar con los romanos, ¿sí? El ciudadano romano era tratado de manera muy distinta que el resto del imperio. Y hoy lo podemos ver en otros países. ¿Cuántas veces no se busca la ciudadanía de cierto país o de ciertos países para obtener ciertos beneficios? Justamente uno busca las ciudadanías de países un poco tal vez más dominantes, pues para mantener un estatus más elevado que tal vez el país de origen. Regresando al tiempo de Hipias, pues te decía, entonces la sociedad, o mejor dicho, la dignidad de la persona, pues estaba muy vinculada al lugar de donde era originario. Ser ateniense, ser espartano, ser uno de los bárbaros, pues significaba algo muy específico. Y Hipias, pues tal cual viene a remover todo eso y a tambalearlo. En pocas palabras, te estaba diciendo que antes de ser perteneciente a una ciudad, eras un ser humano. Y esto es tan bueno para la historia de la filosofía porque acaba de romper tal cual esta disciplina una barrera. Se había visto la cuestión de la naturaleza, se había visto la importancia de buscar el origen de todo. Después viene este vuelco antropocentrista en donde ahora se centra el estudio y el pensamiento en el ser humano. Y dentro de todo esto empieza tal cual a humanizarse la filosofía. Ahora también hay que ver esas cuestiones que nos separan, por qué nos separan, deberían de separarnos, o más bien hay que erradicarlas para unirnos. Sí, la filosofía ayudó a brincar estas fronteras, aunque no es tan fácil como ahorita yo te lo estoy platicando y como suena. Estas ideas del filósofo de Élide pues terminan siendo como precursoras de lo que después se va a conocer como cosmopolitismo. Es decir, no me limitan directamente las fronteras de mi ciudad, de mi país, de mi territorio, sino que soy considerado ciudadano del mundo, algo que más adelante la cultura griega lo va a tomar ya como muy claro. Y repito, no necesariamente es el cosmopolitismo que ya se desarrolló un poco más de manera profunda, por ejemplo, con los estoicos, pero sí ya era como el germen, era la semilla que poco a poco iba a ir creciendo. Que este filósofo entendió que la humanidad puede ser más grande que las fronteras. Otra cuestión importante de Hipias es que él veía que
se le debe dar importancia en el estudio a las ciencias naturales, porque consideraba que las personas al momento de conocer su naturaleza, pues iban a tener un mejor desarrollo en cuanto a su conducta. Es decir, que entre más se apegaran a lo que eran por naturaleza, pues iban a actuar mejor dentro de la sociedad. Él se quedó como con una parte un poco más positiva del asunto. Después vamos a encontrar a un segundo filósofo que era conocido como Antifonte. Este señor más o menos tenía las mismas ideas que Hipias, nada más que Antifonte pues sí lo llevó un poco más a la parte extrema, radical. Sí, es decir, tomó eso que ya había comentado el anterior, pero lo hizo como de una manera un poco más escalada. Pensaba lo mismo que Hipias, en cuanto que él veía que muchas de las diferencias que estaban establecidas en su actualidad pues no eran directamente naturales, sino que más bien iban en contra de la naturaleza porque habían sido impuestas por mm, escritores humanos, por legistas humanos. ¿Cómo pudiéramos entender la visión que tenía Antifonte de esta realidad? Pensemos en un ejemplo actual. Imagina que hay un nacimiento simultáneo. En este momento, que de hecho pudiera estar pasando tal cual, nace un bebé en México y nace un bebé en Japón. La naturaleza le otorga al primero la nacionalidad mexicana y al segundo la nacionalidad, japonesa. Obviamente no. Esa nacionalidad es adquirida directamente por la ley de los seres humanos, no porque la naturaleza lo haya determinado así. Y más pensando en que seguramente si hubiera nacido hace 500 años, hace 1000 años, en el mismo territorio que hoy llamamos México o que llamamos Japón, ni siquiera estaban esas naciones como tal constituidas así como las conocemos. Por lo tanto, no podemos estar hablando de que por naturaleza uno tiene nacionalidad. Esta era una de las cosas que criticaba Antifonte. Y yendo hacia un punto más extremo, pues llega a criticar incluso las divisiones entre griegos y bárbaros, cosa que pues suena bastante impensable si analizamos la idiosincrasia que tenían tal cual la cultura griega con respecto a aquellos que no pertenecían a ella, aquellos que eran considerados bárbaros, que al final también lo vemos muy reflejado con los romanos. Desgraciadamente Antifonte no pudo como esclarecer qué tan iguales éramos, pero sí lo pudo hacer desde cuestiones fisiológicas. Por ejemplo, él decía, bueno, tanto griegos como bárbaros tienen necesidad de alimentarse, de dormir, tienen necesidades como por ejemplo de buscar protegerse, todos sentimos dolor. Al final de cuentas, como seres humanos, todos somos vulnerables. En fin, uno puede establecer fronteras, puede establecer naciones, ciudades y demás, pero a pesar de todo eso no puedes construir una naturaleza humana distinta por el hecho de nacer en un territorio o en otro. Y dentro de sus escritos va a cuestionar justo cómo muchas veces las leyes frenan las exigencias de la naturaleza humana. Y si había este problema con las leyes, viene uno de los puntos más interesantes de la filosofía de Antifonte. ¿Podemos desobedecer las leyes que vayan en contra de nuestra naturaleza? Porque al final de cuentas la naturaleza está por encima de la ley. Antifonte pensaba que sí, pero no de manera tan sencilla. Por ejemplo, él decía que la ley sí se podía transgredir para llevar a cabo la supremacía de la naturaleza, siempre y cuando pudiéramos pasar impunes de lo que hayamos transgredido. Es decir, que no hubiera una consecuencia legal, que fuera como una especie de desobediencia civil, pero sin caer en necesariamente algo que nos pudiera perjudicar. ¿Por qué consideraba esta parte, a pesar de ser tan radical, en donde sí incluso pensaba que se podía transgredir la ley? El hecho es que, a pesar de todo, Antifonte podía ver que las leyes convencionales, las leyes que se establecían por los seres humanos, pues al final no dejaban de ayudarnos a vivir dentro de una sociedad y poder llevar de una u otra manera una convivencia pacífica. Y de hecho aquí entraba un conflicto, porque pudiera haber personas que apelando a su naturaleza iban a decidir de manera arbitraria también qué cosas o qué leyes impuestas por los hombres consideraba justas e injustas. Y entonces ahí ya determinar, según sus propias creencias de su naturaleza, según eso, pues qué obedecer y qué no. Esto es muy importante porque el debate sofístico no tiene una sola respuesta. Dentro de los mismos de este gremio, pues tenían esas discusiones entre qué tanto se debía contraponer esta cuestión entre nomos y physis.
Bueno, pues seguimos hablando de Antifonte. Una de las cuestiones que él también veía en general, pues era que muchas veces las leyes solamente castigaban a las personas cuando veían que se estaba transgrediendo algo. En cambio, cuando no se veía, pues no había nada que pudiera hacer esa ley. Y de hecho sigue pasando en la actualidad. ¿Qué estarías dispuesto a hacer si no hubiera una ley que te lo prohibiera o si no hubiera nadie que estuviera para castigarte, sabiendo que nadie va a guardar pruebas, sabiendo que no hay, por ejemplo, cámaras, un testigo y demás? Ese era uno de los problemas que veía tal cual con las leyes de los hombres. Justo con esta pregunta que te hice, vamos a romper un poquito el tiempo de aquellos sofistas y ahora trasladémonos a nuestro mundo actual. Porque nosotros también vivimos rodeados de normas, leyes, reglas. No nada más son las leyes del país, son las normas establecidas por cada contrato que tenemos, ya sea en una vivienda, ya sea en el trabajo. El simple hecho de llegar, por ejemplo, a una biblioteca y ya vemos un reglamento establecido. Y estoy seguro que muchas de estas leyes te parecen justas, pero otras también parecen absurdas. Tanto así que algunas van a cambiar con el tiempo, incluso cambian de un país a otro. Pensemos en cuántas leyes ahorita nos pudieran parecer monstruosas, pero que en algún momento de la historia fueron totalmente normales. Entonces, vuelvo a la pregunta del inicio. ¿Una ley es justa solamente porque fue aprobada legalmente? Hay que pensarlo bien porque vuelvo a lo mismo. La historia está llena de cuestiones que en algún momento fueron legales y que ahora pues son totalmente prohibidas y se pueden considerar incluso un giro total en donde ahora se ven como crimen. Pero realmente lo determinó la legislación en turno o hay algo más, como lo veían estos filósofos, algo natural que nos da a entender por dónde seguir como una especie de brújula. Porque si es así, legalidad y justicia no necesariamente tendrían que ser lo mismo. Y con esto no quiere decir que necesariamente tengamos que eliminar todas las leyes. Porque como bien lo veía Antifonte, a pesar de ser tan radical, se daba cuenta que servían para vivir en una especie de armonía civil. Aquí se suman otros dos cuestionamientos más. ¿Qué hace verdaderamente legítima a una ley? Porque si lo que la hace legítimo va más allá de la medida del ser humano, entonces tendríamos que ver desde dónde pudieran ser establecidas. Por ejemplo, Hippias veía que las leyes naturales, según su concepción, pues estaban establecidas de manera eterna. Y otra pregunta también muy importante. ¿Existen criterios de justicia que pudieran estar por encima de las leyes humanas como lo veían estos filósofos? Porque si es así, también esos criterios nos invitarían, como decía Antifonte, a transgredir tal vez la ley si llegamos a considerar que no son suficientemente justas. Ya para ir cerrando, porque ya se me está acabando el café, pues bueno, Hippias nos dejó una reflexión bastante profunda para su tiempo. Antes de pertenecer a una ciudad, pertenecemos a la humanidad. Antifonte todavía nos llevó más al extremo. Si la naturaleza nos hace semejantes, ¿con qué derecho las leyes humanas vienen a dividirnos y a hacernos diferentes? Estos dos filósofos nos vienen a hacer un vuelco o nos vienen a dar a entender lo que realmente ayudó a la sofística dentro de la sociedad. Porque vuelvo a lo mismo, pudieron haber sido tachados de mentirosos, de personas con, no sé, con un criterio muy bajo de moral y demás, pero lograron incomodar a los filósofos de su tiempo y nos pueden seguir incomodando ahora. Por ejemplo, en este caso, nos hacen pensar de dónde viene realmente nuestra idea de justicia. Gracias a este cuestionamiento de hace milenios, seguramente la próxima vez que escuches que alguien te dice es justo porque lo dice la ley, tú pudieras preguntarle, ¿y en qué momento se estableció que lo que dice la ley realmente es justo? ¿Quién lo decidió? Y no porque tú tengas la respuesta, sino que es para que ayudes a los otros a darse cuenta que es importante reflexionar sobre las afirmaciones que estamos haciendo. Y eso se convierte en filosofía. Gracias por llegar hasta aquí. Soy Oscar Navarro. Nos vemos en la siguiente charla de café.